Vamos a comenzar con el histograma de frecuencias. Para esto vamos a ubicarnos en la página 68 del libro, que vendría siendo la página 86 del PDF. ¿Sí? En la parte donde dice histograma de frecuencias. Aquí falta la H, nada más como nota. Vamos a leer lo que es un histograma. Dice, está formado por un conjunto de rectángulos, cada uno de ellos levantado para cada intervalo, de tal manera que la base será igual a la amplitud y la altura dada, ya sea por la frecuencia absoluta o por la relativa. ¿Sí? O sea, para el histograma se hace uso de rectángulos y sirve para representar frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Entonces vamos a pasarnos a nuestra libreta para realizar un histograma. Este histograma que vamos a realizar va a estar basado en la tabla de la página 69 del libro, es decir, la siguiente. Aquí podemos apreciar una columna con los intervalos, podemos apreciar otra con las frecuencias absolutas y otra con las frecuencias relativas. Aquí, ojo, el límite inferior de cada intervalo tiene una decimal de 0.1. Esa la vamos a ignorar porque recuerden que es una herramienta para el criterio al momento de colocar los valores en un determinado intervalo. Entonces, prácticamente aquí dice 46 a 54, 54 a 62, y así sucesivamente. Entonces, vamos a pasar a nuestra libreta, teniendo esta tabla a la mano. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero por hacer es establecer los ejes sobre los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el histograma se dibuja sobre un plano cartesiano, donde el eje horizontal nos va a servir para representar los intervalos. ¿Sí? Entonces, en este caso, tracé puntos de 4 en 4 para representar la anchura de cada rectángulo. Por ejemplo, en el primer intervalo tenemos que está definido de 46 a 54. Entonces la anchura del rectángulo va a ser desde aquí hasta acá. ¿Sí? En cambio, para el eje vertical, como es en el eje vertical, nos va a servir para representar la frecuencia absoluta o la relativa, pero en este caso estamos haciendo un histograma de frecuencia absoluta. Entonces, este eje vertical va a ser para N sub I. Entonces vamos a checar nuestra tabla y nos vamos a topar con que el primer intervalo, 46 a 54, tiene una frecuencia de 3, es decir, nuestro rectángulo va a tener esta anchura y de altura va a llegar hasta el 3, ¿sí? En el histograma. Vamos a realizarlo. Y aquí tenemos el primer rectángulo correspondiente al primer intervalo. Aquí ya está su anchura, que es el intervalo en sí, 46 a 54, y su altura, que es su frecuencia, que es 3. Aquí estas líneas punteadas las coloco con intención de darme a explicar, pero realmente no van ya en la gráfica. Ya cuando la terminemos, pues hay que borrarlos o hay que evitarlos desde un principio, pero sí teniendo cuidado con que corresponda con la, con el eje vertical. Entonces, vamos a checar ahora el segundo intervalo. El segundo intervalo nos dice que es de 54 a 62 con una frecuencia absoluta de 6. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujarlo también. Y así obtenemos nuestro segundo rectángulo correspondiente al segundo intervalo. ¿Sí? El intervalo 54 a 62, que define la anchura, y su frecuencia absoluta, que es de 6, que define su altura. Entonces, vamos a hacer esta serie de pasos una y otra vez hasta terminar con nuestros intervalos.
Entonces, así luciría nuestro histograma ya terminado. Este histograma es correspondiente a la tabla de nuestro libro. Y aquí ya tenemos todas las barras correspondientes a cada intervalo y con la altura correspondiente a cada frecuencia absoluta. Entonces, en el caso de los histogramas para frecuencias relativas, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Es el mismo que usamos para las frecuencias absolutas. Vamos a analizarlo. Ok, entonces aquí podemos ver ya un histograma terminado correspondiente a las frecuencias relativas que nos maneja la tabla, ¿sí? Aquí la diferencia es el criterio que tomé para generar el eje vertical, ¿sí? Para este eje vertical, para que fuera lo más preciso posible, tomando en cuenta que... A ver, disculpen, déjenme silencio esto. Ok, retomo. Eh, para que el eje vertical fuera lo más preciso posible, tomando en cuenta que la libreta sobre la que trabajo es de cuadrícula chica, me fui de 2 en 2 centésimas, ¿sí? Para poder abordar todas las cantidades de manera exacta. Por ejemplo, podemos corroborar en nuestra tabla que la frecuencia relativa para el primer intervalo es de 0.10. Para el segundo es de 0.20, para el tercero es de 0.33 y así sucesivamente. Pero básicamente es el mismo procedimiento que se utiliza tanto para la frecuencia absoluta como para la frecuencia relativa en el caso del histograma.